La Rioja se prepara como el resto de comunidades para la desescalada tras el plan presentado ayer por el presidente del Gobierno. Un proceso que, según el Gobierno regional, debía hacerse en colaboración con los agentes sociales y corporaciones municipales en unas fases marcadas por la máxima prudencia y anticipación ante cualquier escenario futuro. La Rioja sumó ayer 13 nuevos positivos, son 3.910 casos acumulados. Hay 1.489 casos activos, 18 menos. Además, hay que lamentar el fallecimiento de 4 personas más. Son ya 330 las personas que han muerto por esta causa. Se han dado 27 nuevas altas, son un total de 2.091. Comisiones sobre las UGT afrontan un 1 de mayo virtual con manifestaciones a través de las redes sociales. Las reivindicaciones de este año pasan por un cambio del modelo productivo tras la crisis sanitaria y la implantación de una renta mínima. Y José María fue el primer extubado en la UCI del Hospital San Pedro. Allí ingresó por coronavirus. Desde el pasado 14 de abril se encontraba recuperándose en el Hospital de La Rioja y hoy le han dado el alta. Nuestras cámaras han estado en ese esperado momento. Pues sí, Lourdes, estamos a punto de conocer al primer desintubado de La Rioja. Saldrá en unos minutos por esta puerta de aquí. Estamos en el Hospital Provincial de Logroño y también vamos a conocer a un familiar suyo, concretamente a su sobrino, que es quien ha venido a buscarle, y nos van a contar juntos esta historia con final feliz. Y además hoy se celebran 2 días, es el Día Internacional de la Danza y también el Día del Perro Guía. Hay 11 perros guía que ayudan a que las personas ciegas sean autónomas durante este confinamiento. Luego hablamos de estos 2 días. Comenzamos. Programa patrocinado por Grupo Osga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Rioja. Es miércoles 29 de abril. Poco a poco vamos conociendo cuál es el plan para esa ansiada desescalada. Ayer lo presentaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y La Rioja, lógicamente, es una de las comunidades que se está preparando para esa desescalada. Ayer la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y la consejera de Salud, Sara Alba, informaron al Consejo Riojano de Salud sobre los próximos pasos a dar en este sentido. Un proceso que Alba dijo que debe hacerse con los agentes sociales y corporaciones municipales en unas fases marcadas por la máxima prudencia y anticipación ante cualquier escenario futuro. Pues de ese plan de desescalada se ha hablado hoy en la rueda de prensa que ha ofrecido el Gobierno de La Rioja, y siguiéndola ha estado mi compañero Víctor Zurrunero. El presidente del Gobierno anunciaba ayer el plan de desescalada que ha aprobado el Consejo de Ministros. Consta de 4 fases y la duración de cada una de estas fases será como mínimo de 15 días. Sánchez ya ha advertido que para pasar de una fase a otra habrá que cumplir unos estrictos criterios que marcará el Gobierno central. Por tanto, no se descarta que pueda haber retrocesos entre fases o ralentizaciones. ¿De qué fase estamos hablando? La primera, la fase 0, se denomina de preparación. Se permitirá practicar deporte de forma individual, así como los entrenamientos para deportistas federados y entrenamiento básico de las ligas profesionales. Además, se permitirá la apertura de pequeños locales con cita previa y atención individualizada. Es el caso de las peluquerías. Y en los restaurantes se permitirá la recogida de comidas para comer en casa. Después vendrá la fase 1, la inicial. En esta fase se permitirán las actividades sociales como las reuniones en casa, aunque el Gobierno tendrá que determinar en qué condiciones podrán hacerse. También se permitirá la posibilidad de desplazarse dentro de una misma provincia y la apertura de pequeños comercios. También abrirán las terrazas, eso sí, con una ocupación máxima del 30%. Apertura de hoteles y de alojamientos turísticos, excluyendo las zonas comunes. También podrán abrir los lugares de culto, pero tendrán esa limitación del aforo del 30%. El sector agroalimentario y pesquero trabajará ya con normalidad, manteniendo esas medidas de higiene y distanciamiento de seguridad, y el entrenamiento medio en ligas profesionales también se va a permitir.
La fase 2, denominada intermedia, permitirá la apertura de restaurantes para el servicio de mesas, eso sí, con una limitación de aforos. Abrirán los cines y los teatros con 1/3 de su aforo y se podrán visitar además monumentos y salas de exposiciones. También se podrán realizar actividades culturales con menos de 50 personas si están sentadas. Si esta actividad se realiza al aire libre, el aforo máximo será de 400 personas en caso de estar sentadas. También se va a permitir la caza y la pesca y abrirán los centros educativos, eso sí, solamente como refuerzo o como el cuidado de menores de 6 años y también para realizar las pruebas de selectividad. Después, la fase 3, denominada avanzada. En ella se permitirá que la restauración vaya disminuyendo esas restricciones de aforo, pero habrá que mantener una estricta separación entre el público. Se va a flexibilizar la movilidad en general y se ampliará la ocupación de espacios, como en el caso del comercio, con una limitación de aforo hasta el 50%. A partir de esta fase 3 se permitirá la movilidad entre provincias y se vivirá el escenario que llama el Gobierno como nueva normalidad. El plan comenzará a partir del 4 de mayo y en el mejor de los casos durará entre 6 y 8 semanas. Su aplicación será gradual, ya que los resultados y los avances se realizarán en principio por provincias y por islas. Todo el país comenzará a partir del 4 de mayo en la fase 0, excepto la isla de Formentera en Baleares y La Graciosa, El Hierro y La Gomera en Canarias, que lo harán en la fase 0. ¿Qué criterios va a utilizar el Gobierno para marcar esos avances de una fase a otra? Bueno, pues estos criterios serán la capacidad estratégica del sistema sanitario, se medirá el servicio de atención primaria, la situación de los hospitales o el número de camas UCI disponibles. En cuanto a la situación epidemiológica, se valorarán el número de diagnósticos, la tasa de contagio y otros indicadores como el número básico de reproducción. El cumplimiento de las medidas de protección colectiva, tanto en los centros de trabajo como en los comercios o en el transporte público, así como la evaluación de los datos de movilidad y socioeconómicos. Por su parte, el Gobierno de La Rioja ha explicado en una rueda de prensa cómo se va a ir haciendo estas fases de desescalada en nuestra comunidad. La consejera de Salud ha insistido en la necesidad de la coordinación con el Gobierno central y el seguimiento de esos criterios de manera estricta. ¿Cómo está nuestra comunidad respecto a esos criterios e indicadores? Lo explicaba el director de Salud Pública, Enrique Ramalle. El número básico de reproducción, que también se conoce como R0, si una persona tiene la infección, a cuántas personas de su alrededor contagia, ¿no? Si esto solo es de 1, pues una persona solo contagia a 1, la epidemia seguiría mantenida, estable. Si fuera mayor de 1, pues la epidemia evidentemente va más, y si es menor de 1, pues la epidemia va a menos, ¿no? Ayer, que es el último día que está calculado, ayer a las 9 de la noche, que es el último día que está calculado este índice, es de 0,88, ¿no? Es decir, que este índice está por debajo de 1, por lo tanto, este es un indicador que ya cumplimos, ¿no? Y también otro indicador que cumplimos hace referencia a la tasa de crecimiento de la epidemia, en este caso es una tasa no de crecimiento, sino de descenso, que estamos en 6% de descenso en promedio en los últimos 14 días. Es decir, que yo creo que estamos en buenas condiciones con respecto a estos indicadores. Aquellos que son cuantitativos de una cifra y que ya conocemos los hemos cumplido, y aquellos que son más de tener o no tener, pues también los tenemos. Sara Alba ha agradecido la actitud de todos los riojanos, que ha denominado como ejemplar, y ha pedido paciencia y calma en esta nueva fase en la que vamos a entrar. Las riojanas y los riojanos hemos demostrado una actitud ejemplar. La Rioja ha contraatacado y está ganando al coronavirus con disciplina y con mucha fortaleza. Lo estamos haciendo desde nuestros hogares, lo estamos haciendo desde nuestros pequeños rincones con sumo sacrificio, pero lo estamos consiguiendo. Así que a todos, gracias. En segundo lugar, calma y paciencia, porque queremos tener respuestas en un minuto para una enfermedad esta, el COVID-19, que hemos descubierto hace apenas 4 meses. Y es importante no perder esta perspectiva, porque hay enfermedades para las que todavía no tenemos respuesta y las conocíamos desde hace décadas. Además, ha anunciado que el mando único para la gestión de la situación del COVID-19 en las residencias de mayores se ha sustituido por un equipo de coordinación y seguimiento.
En estas semanas el Mando Único ha coordinado la organización de la gestión de los centros, la atención sanitaria, el equipamiento de materiales, la desinfección y la sectorización de los centros. Y una vez que hemos asentado y consolidado esta situación, y en paralelo también se ha finalizado la primera oleada de pruebas de test y PCRs a residentes y trabajadores. Por ello, hoy iniciamos también una nueva etapa. Dada esta actividad y este nuevo contexto, la Unidad Militar de Emergencia, conocida como UME, inicia su repliegue y da paso a otras y distintas unidades que determinarán el seno del trabajo de seguimiento. Bueno, pues ya hemos visto que en esa fase 1 abrirían, por ejemplo, los hoteles, sería en torno al 11 de mayo, excluyendo, eso sí, las zonas comunes. Hemos querido hablar con el presidente de la asociación para ver cómo se plantean ellos esta desescalada. Hemos hablado con el presidente de la Asociación de Hoteles y también con Azka Rioja. Lo que más les preocupa a ellos es que no tienen un protocolo de seguridad y lo que piden es flexibilidad en los ERTEs. Los hoteles y las casas rurales de La Rioja podrán volver a abrir a partir del 11 de mayo, cuando las provincias comiencen la fase 1. Eso sí, tendrán que mantener cerrados los espacios comunes, incluidos los comedores y los bares. En la segunda fase, a partir del 25 de mayo, se permitirá la apertura de las zonas comunes a 1/3 de su aforo máximo. Durante las primeras semanas de desescalada solo podrán recibir turistas de la misma provincia, ya que la movilidad interprovincial estará restringida hasta que se completen las 4 fases de la desescalada. El objetivo del Gobierno es que la movilidad dentro del territorio nacional sea total a partir de la segunda mitad de junio. Eso significa que los grandes polos turísticos del país podrán recibir viajeros de toda España. Lo que no está claro es qué ocurrirá con los turistas internacionales. Desde la Asociación de Casas Rurales de La Rioja están satisfechos con esta reapertura, pero están preocupados por el protocolo de seguridad y quieren hacer un llamamiento a los riojanos. Es importantísimo llegar a los vecinos, a nuestros convecinos de La Rioja, indicándoles que aquí estamos, que hay muchos tesoros por descubrir, que hay muchos rincones por descubrir, que hagan una visita al interior de nuestra comunidad y disfruten de ella. Disfruten de nuestros pueblos, disfruten de nuestras casas, nuestros alojamientos y disfruten también de nuestra naturaleza. La Asociación de Hoteles Riojanos también ha expresado su preocupación porque no tienen todavía los protocolos de seguridad para saber en qué condiciones tienen que abrir sus establecimientos y creen que es crucial la flexibilidad de los ERTEs por fuerza mayor. Es inconcebible que tengamos que abrir unos hoteles en los cuales no tengamos viajeros. Es inconcebible. Un hotel está para alojar a las personas de otras provincias normalmente o incluso de otros países, pero vamos a quedarnos con el mercado nacional. O sea, no podemos acoger a nuestros clientes porque no pueden viajar y entonces ¿qué hacemos los hoteles abiertos? O no podemos abrir nuestros restaurantes con un 30% de ocupación y tengamos que asumir al 100% del personal. Esto es inconcebible. Necesitamos que los ERTEs se regulen en la medida de fuerza mayor y sean flexibles para ir incorporando a nuestro personal, porque lo más importante aquí ahora mismo es salvar estas empresas, salvar que no pasemos de ERTEs a ERES y después a concursos de acreedores. El sector turístico es uno de los que más riqueza y empleo aporta al país. Representa el 12,3% del PIB y el 12,7% del empleo en España. El Gobierno está estudiando extender las ayudas económicas a este sector para que la reapertura se haga de forma escalonada y se eviten las quiebras y cierres de empresas. En concreto, el Ministerio de Trabajo está estudiando extender los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el final de año en algunos sectores muy afectados, como es el turístico. El objetivo es que las empresas vayan asumiendo la carga habitual de gastos salariales a medida que aumenta su facturación. La semana que viene podrán abrir los pequeños comercios, pero eso sí, con cita previa. El presidente de Comercio de la Federación de Empresas de La Rioja ha asegurado que los comercios que ya han trabajado durante el estado de alarma han priorizado siempre las medidas de seguridad. Fernando Cordezón también ha hecho un llamamiento a que los riojanos compremos en el comercio local cuando pase el estado de alarma.
Sí quiero trasladar una cuestión sobre todo de seguridad y de confianza en el comercio local. El comercio local, tanto el que ha estado abierto a lo largo de esta pandemia porque tenía una actividad esencial o así se había decretado, como el que ha permanecido cerrado haciendo un enorme sacrificio, siempre ha tenido como prioridad la seguridad. Que lo que sabemos que está funcionando y de la manera que han estado trabajando los comercios de manera durante esta temporada de la pandemia ha sido a través del distanciamiento social, el control del aforo, la limitación o la coordinación de las zonas de movimiento dentro de las tiendas, mascarillas cuando ha habido disponibilidad o si la hay, y los geles hidroalcohólicos y los guantes. Así seremos capaces de mantener la seguridad en nuestros comercios a la espera de que por fin el boletín nos indique realmente si hay alguna previsión más con respecto a este asunto. Y ya que tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, pues sí que quiero pedir la complicidad de todos, de los riojanos y de los logroñeses en su comercio local, en el comercio de proximidad. Ahora que después de la pandemia viene esta posible consecuencia de ella, que es económica y que puede ser terrible para todos, pues efectivamente, para que nadie se quede en el camino, yo creo que es el momento de comprar en el comercio local. Y otro sector especialmente preocupado por la situación en la que se encuentra es el de hostelería. En el plan que ha presentado el Gobierno central, ya saben, en la fase 1, a partir del 11 de mayo, abrirían las terrazas con un aforo limitado al 30% y a partir del 25 de mayo sería el turno de la restauración. Vamos a hablar con el presidente precisamente de la Asociación de Hostelería de La Rioja, Paco Vergés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo habéis acogido la noticia, la presentación de este plan? ¿Qué palabra te digo? Desconcierto, preocupación, indignación, no sé qué nombre darle, porque parece que esto lo ha hecho alguien que o nos tiene manía a los empresarios y a los del gremio turístico o algo parecido, porque no entendemos nada. ¿Qué es lo que más os inquieta, qué es lo que más os preocupa de lo que se conoce hasta ahora? Primero, llevamos mucho tiempo, en toda esta época, pidiendo que en el boletín oficial del Estado aparezca que a la hora de las aperturas los ERTEs serán flexibles. Es indispensable. Es preferible salvar una empresa con 2 empleados que cerrar una empresa con 7. ¿Y qué os parece? La guía sanitaria, antes de la apertura, la guía sanitaria tiene que estar muy clara. ¿Cómo, de qué manera vamos a abrir y de qué forma? Disponer de ese material para esa apertura. A día de hoy todavía no nos han dicho dónde hay mascarillas, dónde hay geles, dónde hay todo lo que necesitamos para abrir. Y luego, la arbitrariedad al decir que se puede abrir de esta manera, con este tanto por ciento. Oiga, el 30% de un local que tenga terraza, que hay muchísimos que no tienen, pero el local que tenga terraza, abrir al 30% significa ser el 5% de todo el negocio. Si además se tiene que llevar a todos sus empleados, es ruina total. Es una media de pérdidas, aparte de lo que llevemos, de una media en un localito medio que va a costar 6.000, 8.000 euros de pérdidas al mes. Es inviable. Es llevarnos a todos al cierre. ¿Y vosotros qué pediríais? Me imagino, bueno, aparte de una concreción más amplia, ¿no?, de esa presentación, de esas medidas, no sé, ¿qué más pediríais? Primero y primordial, los ERTEs tienen que estar en el boletín del Estado y ser flexibles. El negocio que abra, según al volumen que le dejen abrir, podrá recoger empleados para ese volumen. El resto que pueda seguir en ERTEs. Que la guía sanitaria esté muy clara. Que
haya financiación para todos, que los pequeños no les llega nada. Claro. Y que cuenten con nosotros para la apertura. Un negocio solo va a ser viable en hostelería con un mínimo de 70% de terrazas, más en el mismo momento un 50% mínimo de aforo de dentro. Todo lo que se abra anterior nos lleva al cierre y a la ruina. Bueno, Paco, con este panorama, bueno, parece que volveremos a la nueva normalidad que decía el presidente a finales de junio. No sé cómo se os plantea el verano, una época importante para vosotros. Pues se plantea muy mal, porque no solo hay que pensar en esto. Primero, hay que pensar que la gente no va a salir en desbandada, ni muchísimo menos a los bares. Por responsabilidad sanitaria, lo primero, vendrán, claro que vendrán, por cómo no va a venir, pero no de lo que la gente piensa. Por responsabilidad sanitaria, lo primero. Segundo, por economía. Todo el mundo vamos a estar pensando qué, cómo y de qué manera nos va a llegar el dinero. Y tercero, hasta que se vaya normalizando, pues se nos ha pasado el verano. Con lo cual lo vemos bastante duro y difícil. Como decía anteriormente Demetrio, en hoteles, abrir hoteles cuando no va a venir gente y tragarse la plantilla, pues es que es inviable. O sea, es arruinar a las empresas. Y tenemos que tener muy claro que sin empresas no hay empleos. Que quede claro. Tienen que subsistir las empresas, porque todas esas empresas que recojan empleos quitarán filas de paro, quitarán subvenciones, quitarán pagas. Bueno, Paco, y podremos ir más rápidamente adelante. Pero tiene que haber empresas. Sin empresas no hay empleo. Está claro que sin empresas no hay empleo. Pues Paco, iremos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos, si finalmente se va cumpliendo lo que marca el Gobierno o explica alguna cosa más. De todas maneras, mucho ánimo desde aquí, a todos. Pues muchísimas gracias a vosotros, igualmente, y pensar que la hostelería solo es la punta de la lanza, porque las bodegas reconocen que el 60% de su vino se vende por el canal Horeca, vinos y restaurantes. Si nos llevan a la quiebra, el vino sufrirá muchísimo. Pero es que los carniceros, los panaderos, los pasteleros, los pescateros, todo el mundo acaban trabajando con nosotros o nosotros con ellos. Al final es una cadena, está claro. Por lo dicho, Paco, mucho ánimo. Pues muchísimas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias. Y como hacemos todos los días, actualizamos los datos que nos deja el coronavirus en La Rioja. La comunidad sumó ayer 13 nuevos positivos, son 3.910 casos acumulados, hay 1.489 casos activos, 18 menos. Además, hay que lamentar el fallecimiento de 4 personas más, son ya 330 las personas que han fallecido por esta causa. Se han dado 27 nuevas altas, en un total de 2.091, hay 168 pacientes ingresados, 13 en la UCI, un paciente menos. Y hoy también se han dado a conocer los asuntos que ha aprobado el Consejo de Gobierno, entre ellos un decreto que aprueba la gratuidad de la EBAU. El portavoz del Ejecutivo ha detallado algunos de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de esta mañana, entre ellos la aprobación de esa medida de gratuidad de la EBAU por la situación del COVID-19. Ha aprobado el decreto por el que se establece la gratuidad de la EBAU para este año 2020 como consecuencia de la crisis COVID. El objetivo es asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza y que ningún estudiante quede excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas. El decreto aprobado no modifica el sistema de tarifas, sino que establece una exención excepcional solo para la EBAU y solo para este ejercicio 2020. También ha explicado que Salud ha comprado diverso material de protección por contratos de 3 millones de euros y también que se van a reforzar algunos servicios auxiliares en los centros de dependientes de nuestra comunidad.
La Consejería de Salud ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la declaración de tramitación de emergencia del contrato de refuerzo de los servicios de limpieza, gestión de residuos, transporte y seguridad que se prestan en los centros dependientes del Servicio Riojano de Salud por un importe total de 730.722 euros. Era necesario reforzar estos servicios a fin de garantizar su correcto funcionamiento debido, entre otras cosas, al incremento del número de pacientes, a la necesidad de extremar la correcta limpieza y desinfección de las instalaciones y porque, por ejemplo, se ha triplicado el volumen de residuos que se genera habitualmente. Y el Gobierno de La Rioja también ha aprobado el aplazamiento de un mes de algunos impuestos y tributos. El Gobierno de La Rioja ha decidido aplazar por un mes más, desde su vencimiento, el plazo de presentación y pago de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Esta medida afecta a las autoliquidaciones de estos impuestos, cuyo plazo finalice entre el 30 de abril y el 30 de mayo, ambos inclusive. Y José María fue el primer extubado en la UCI del Hospital San Pedro. Allí ingresó afectado por coronavirus. Desde el pasado 14 de abril se encuentra en el Hospital de La Rioja recuperándose y hoy le han dado el alta. Nuestras cámaras han estado en ese esperado momento. Hoy vamos a contar una historia feliz. Venimos a conocer a José María, que ha salido del Hospital Provincial de La Rioja y fue el primer desintubado. Le tenemos aquí, acaba de salir por esa puerta, muy contento, ¿verdad, José María? Contentísimo. ¿Cómo se encuentra usted después de tantos días? Muy bien, porque no he tenido un día malo siquiera. A los 2 días de salir, cuando subí a las 7, empecé a comer desde otro día mismo. Y no he tenido un día de dejarme nada de comer y de todo. He comido estupendamente, todo lo que me han puesto. Y me han puesto vitaminas también y todo me lo he llevado para adelante. Y no he tenido ni tan solo 5 minutos de dolor de nada. De nada en todo el tiempo. Usted fue ingresado el día 22 de marzo. Sí. Pues son muchos días, ¿verdad? Pues muchos días fueron. ¿Pero se ha encontrado bien en todo momento? Desde que subí, hasta cuando me sacaron y subí a la 7ª, después ya me he encontrado bien en todo momento. 2 días me dolía al principio un poquito la tripa, no sé si sería por todas las cosas que me pusieron, y después no he tenido 5 minutos de dolor en ningún momento. O sea, que estará deseando llegar a casa. Sí, por supuesto que sí, pero vamos, he estado muy contento por eso, porque es que he estado bien todo el tiempo. Y ya cuando vine aquí fue cuando me trajeron en el andador hace 12 días y entonces aquí es donde más me he recuperado, por el andador, claro. Claro, eso también le daba ánimo, me imagino. Y ando mucho y para soplar las bolas y todo eso, que lo uso muchísimo. ¿Quién está esperando en casa? Porque aquí ha venido a buscarle su sobrino, ¿no? Pero en casa, ¿quién está? Sí, está esperando en casa pues la mujer y un nieto que tiene. Estará deseando verles. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, y su sobrino que ha venido a buscarle, ¿verdad? Bueno, como había que hacerlo. El tío es el tío. Me imagino que emocionado, ¿no? Y muy contento. Pues la verdad es que sí, aunque hemos estado en comunicación pues prácticamente desde que él ha podido, ha sido el verle con una ilusión y unas ganas tremendas, y ese esfuerzo que ha hecho día a día con el andador, que ya ves que casi ni le hace falta. Porque además son de Santo Domingo, que allí ya conocemos que hay muchos casos, ¿no? Sí, se originó allí. Él nacido es en Villar de Torre, que es de donde somos la familia, pero después él está viviendo allí en Santo Domingo de la Calzada. Me imagino que tendrá que seguir aislado en casa o ya puede hacer vida normal. No. Esto, igual que los demás. Según están los demás aislados, yo. O sea, porque si, por ejemplo, el día 2 dicen de salir media hora, yo puedo salir igual. ¿Ah, sí? Estoy limpio porque igual me iban a mandar 3 días antes, pero entonces 3 días antes tenía que haber estado aislado en una habitación. Y me lo concedieron aquí, me dijeron que me quedase ya, en fin, me hicieron ese favor y ya voy limpio total. Pues qué buena noticia. Y Javier, usted es párroco, ¿verdad? Sí, párroco en Cericero.
Bueno, me imagino como párroco habrá tenido que suspender muchos funerales, muchas misas. ¿Cómo se vive esto? Suspenderlos no, pero hacerlos con todas las limitaciones del mundo, puesto que solamente hemos estado acompañando. Gracias a Dios no hemos tenido más que un solo caso de COVID. Los demás han sido, por decirlo de alguna manera, muerte natural y con cuerpo presente. Pero claro, estaba limitada la asistencia pues a 4 o 5 familiares nada más. Es duro, es muy duro porque no se puede acompañar como normalmente en los pueblos acompañamos, y están todos pendientes pues de ese momento en el que nos permitan pues poder hacerles un funeral para despedirlos como lo hacemos en los pueblos, en un sentido de acompañamiento pues mucho más cercano. Muy bien. Bueno, pues nosotros les vamos a dejar ya que vuelvan a casa, José María, que disfrute de su familia y que esté muy orgulloso de ser el primer desintubado y del COVID-19, que es algo para contar a sus nietos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí, porque además lo bien que he salido. Y en su nombre un agradecimiento especial pues a todo el personal que le ha tratado tanto tanto en San Pedro, en la sexta como en la séptima, y luego aquí, vamos, esto ha sido como si fuésemos una familia. Pues muy bien, José María, muchas gracias y a vivir bien. A ustedes. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Y tras 40 años de democracia, esta será la primera vez que el Día del Trabajador no se celebre con manifestaciones en la calle. Los sindicatos han hecho una convocatoria virtual bajo el lema «Trabajo y servicios públicos, otro modelo social y económico es necesario». Comisiones Obreras y UGT La Rioja celebrarán este próximo 1 de mayo el Día Internacional del Trabajador de forma virtual. Lo harán con manifestaciones a través de las redes sociales y un concierto de música a través de Internet. La celebración se hará bajo el lema Trabajo y servicios públicos, otro modelo social y económico es necesario, y con un mismo fin reivindicativo: afrontar ese cambio de modelo productivo tras la crisis del COVID-19 y la implantación de una ley de renta mínima vital. Y desde UGT y Comisiones Obreras volvemos a reivindicar la necesidad de que se implante con carácter generalizado en nuestro país una renta mínima vital que dé respuesta a las necesidades más básicas de aquellos colectivos más vulnerables, aquellas personas trabajadoras de nuestro país, más de 1 millón, que no tienen posibilidad de acceder a un empleo, que no tienen posibilidad de acceder a una prestación y que no tienen posibilidad ni siquiera de salir a la calle a buscar. Y por supuesto volvemos a reclamar la necesidad de un cambio de modelo productivo en nuestro país. Los sindicatos reivindicarán este día también el papel tan destacado que han tenido los servicios públicos para afrontar la crisis del COVID-19. Porque hay que reconocer el valor de los servicios públicos, de los sanitarios en primer lugar, pero también hay que reconocer el papel que han jugado otros sectores muy importantes como el sociosanitario, el transporte, la limpieza, las comunicaciones. Hay una serie de trabajos que en momentos muy concretos han sido denostados en estos últimos 10 años y que han pasado por una precarización absoluta, al igual que los servicios públicos, y que en estos momentos han demostrado ser esenciales. Desde UGT y Comisiones Obreras han coincidido en afirmar que todavía es pronto para saber cómo será la desescalada en nuestra región, pero, aunque saben que será complejo, reivindican que la vuelta a la actividad suponga las menores pérdidas de empleo posible. Que seguramente los sectores industriales tendrán menos dificultades para reanudar la actividad de forma segura. Que seguramente también en algunos sectores como la hostelería, como la restauración, será francamente complejo mantener esas medidas de seguridad que son imprescindibles. Y ahora nos queda por delante un reto extraordinario que tenemos como sociedad, pero que también tenemos las organizaciones sindicales y patronales, de que esa reanudación de la actividad no suponga pérdida de empleo.
Desde los sindicatos nos recuerdan además que en La Rioja se han formalizado 4.000 ERTEs que pueden afectar a unos 20.000 trabajadores y reclaman que estos ERTEs tengan una vigencia más allá del estado de alarma. Desde los sindicatos estamos reclamando que esos expedientes de regulación de empleo temporal tienen que tener una vigencia más allá del estado de alarma. Tienen que ser un instrumento para regularizar el empleo de manera interna. Tienen que dar respuesta a esta necesidad jamás conocida antes de acudir a la vía de los despidos. Porque vimos que muchísimos expedientes ni siquiera tenían la documentación básica completa y eso impidió agilizar las tramitaciones. Y estamos detectando en buena parte que el SEPE también tiene serias dificultades en muchas empresas porque estas no están aportando la documentación de manera correcta y eso está retrasando muchísimo también la cobertura. Ambos sindicatos coinciden en que el cambio de modelo productivo debe propiciar empleos más dignos y menos precarios. Nos vamos a publicidad. A la vuelta hablamos de los 2 días que se celebran hoy, el Día Internacional de la Danza y el Día del Perro Guía. Programa patrocinado por Grupo Osga. Programa patrocinado por Grupo Osga. Pues ya estamos de vuelta. Hoy queremos rendir un homenaje a los perros guía, aprovechando que es su día. Estos perros están confinados con sus dueños y solo salen a acompañarles para hacer las necesidades más básicas, como irse a la compra o a la farmacia. En La Rioja, 11 perros guía que permiten que personas ciegas puedan llevar una vida normal durante este confinamiento. Hoy se celebra el Día Internacional del Perro Guía y como no podía ser de otra manera hemos querido salir a la calle para acompañar a Bud y a Javier en uno de sus paseos diarios, ¿verdad, Javier? Sí, bueno, pocos paseos diarios porque no se pueden considerar paseos, solo bajamos lo justo para que él haga sus necesidades y subir a casa. Bueno, ¿cómo vive una persona invidente este confinamiento? Bueno, pues yo creo que como el resto de la población, intentando ser prudentes, con no salir lo imprescindible y si es posible que, bueno, pues poquísimo, vamos, una vez a la semana hacer la compra y poco más. Pero Javier, desde la ONCE una de las cosas que se dicen, ¿no?, es que los perros son conscientes de esquivar obstáculos y esas cosas que ya están acostumbrados y son entrenados para ello, pero por ejemplo no son capaces de medir una distancia de seguridad como la que nos han impuesto, ¿no? No, claro, eso tienes que apelar un poco a la concienciación ciudadana y son ellos los que tienen que decirte en todo momento dónde debes situarte, porque él no lo sabe, claro, él te lleva donde tú quieres ir, pero no es consciente de la distancia que tiene que estar. Bueno, y a la hora de estar en un supermercado, por ejemplo, haciendo fila, ¿las personas mantienen esa distancia o os avisan igual de que os habéis acercado demasiado? Bueno, nosotros a los supermercados solos no solemos ir, ¿vale? No solemos ir porque es muy difícil que nosotros podamos hacer la compra solos, Por lo tanto, esa situación no se nos suele dar, pero por ejemplo en el tema de la farmacia, que sí solemos ir, pues tienes que guardar la distancia según te marquen o según te lo digan los propios farmacéuticos. Se recomienda que estas indicaciones sean por voz, ¿no? Que no toquen al perro, por ejemplo. Hombre, el perro cuando está trabajando no se le puede tocar, sea la circunstancia que sea, porque lo que supone, para él le supone una distracción. Por eso lo que hay que intentar es evitar el distraerlo. Bueno, ¿qué supone para ti pasar este confinamiento con tu mascota? Que al final me imagino que es como un miembro más de la familia, ¿verdad? Claro, a ver, el perro es uno más. Es verdad que con este tiempo de confinamiento pues se aburre tanto como nosotros, porque al fin y al cabo el que no pueda salir de casa
nada más que lo imprescindible, pues a él también le afecta, ¿no? Él tiende pues a jugar, a querer estar con otros perros, pero como eso no puede ser. Muy bien, Javier, muchas gracias. Bueno, y ya les hemos dicho, también se celebra hoy el Día Internacional de la Danza y queremos hablar con el director del Grupo de Danzas de Logroño. Hola, ¿qué tal? José Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos acordarnos también de vosotros, que hoy es el Día Internacional de la Danza. Estáis en casa confinados, pero imagino que habéis celebrado el día de hoy con alguna danza, ¿no? Aunque sea en casa. Pues mira, la verdad es que sí, que llevamos todo el día más en contacto que ninguno y la verdad es que emocionándonos de todos los gestos que llega pues a nivel de compañeros de todo el mundo. Me imagino que se echará mucho de menos el poder bailar en la calle, el poder juntaros en el local donde ensayáis todos. ¿Cómo lleváis este confinamiento? Pues la verdad es que sí, solemos estar en contacto todos, pero es cierto que estamos ya deseando de volver a vernos, de encontrarnos y de poder bailar. No hay que olvidarnos que la danza es un arte y es una forma de expresarnos. Entonces, esa necesidad de expresarse hace que estos días, pues bueno, quede en videollamadas, llamadas por teléfono, conferencias, videoconferencias, pero poco más podemos hacer. Claro. Bueno, vamos a aprovechar un mensaje para este Día Internacional de la Danza. Pues bueno, yo dar un mensaje de ánimo a todos, decir que la danza es importante, pero la danza la hacemos las personas. Entonces, lo primero somos las personas, afortunadamente estamos todos bastante bien y seguir adelante con esta misión que tenemos, que ahora nos toca hacerla a distancia. Seguimos haciendo trabajos pues vía telemáticamente de investigación y difusión y esperar a que nuevamente los escenarios pues se abran para poder bailar. Pues deseando, la verdad, poder veros en esas calles fantásticos como siempre. Pues feliz Día de la Danza. Feliz Día de la Danza, decía José Ángel. ¿Sí? Feliz Día de la Danza, decía. No te oigo, perdona. Bueno, que decía que feliz Día de la Danza. Decía que... Vale, bueno, pues muchas gracias. Vale. Igualmente. Igualmente. Bueno, ha habido ahí una pequeña confusión. Bueno, nos vamos a ir, lo vamos a hacer, vamos a seguir bailando. En este caso, con la Casa de Andalucía aquí en La Rioja, con algunos de sus miembros que bailan, están celebrando la Feria de Abril. La Feria de Abril, como saben ustedes, se ha suspendido, pero ellos no se resisten a celebrarla. Balcones y casas decoradas, un buen rebujito y, por supuesto, no pueden faltar las sevillanas. Pues ya sabes, nos vamos bailando, volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde. Ya huele a feria, que ole, ya huele a feria. Ya huele a feria, Sevilla primavera, que ole, ya huele a feria. Sevilla primavera, que ole, ya huele a feria. Ya huele a feria, se ponen alegres, que ole la gente seria. Se ponen alegres, que ole la gente seria. Gloria bendita, Sevilla primavera. Programa patrocinado por Grupo Osga.